puede alguien ser libre cuando no puede obtener el mejor cuidado médico o educación para sus hijos? Muchas personas son esclavas de trabajos que no disfrutan, solo porque necesitan dinero. Muchas leyes se promulgan en beneficio de las corporaciones que tienen dinero para presionar, sobornar o persuadir a los funcionarios del gobierno para hacer leyes que sirvan a sus propios intereses. La gente dice que el sistema monetario produce incentivos. Esto puede ser verdad hasta cierto punto, pero a la vez produce codicia, corrupción, delincuencia, guerra, pobreza y enormes sufrimientos humanos innecesarios. Debemos ver el conjunto. El sistema monetario está basado en la escasez artificial. Por ejemplo, a veces los productos alimentarios son destruidos solo para mantener los precios altos. Hay un enorme despilfarro de recursos debido a cambios superficiales de diseño, con el fin de crear mercados. Esto es muy evidente en la industria de la moda. Nuestro sistema social se basa en la necesidad de comprar continuamente. En este sistema, tú y yo somos meros consumidores. Existe una degradación ambiental enorme debida a los elevados costes de una eliminación de residuos más limpia. En otras palabras, la tierra está siendo saqueada para sacar beneficio. El reciente vertido de petróleo en el Golfo de México es un buen ejemplo de ello. Pero uno de los mayores despilfarros de recursos y de vidas es el ejército. Es vergonzoso saber que se trata de una de las industrias más grandes del mundo. A menudo no se entiende lo mucho que nuestra sociedad monetaria condiciona nuestros valores. Nuestros valores están influenciados por los medios de comunicación en beneficio de la clase dirigente. Les llamamos la no santísima Trinidad. Me refiero al ejército, a las corporaciones y a los bancos. La mayoría de ellos determinan la agenda pública para servir sus propios intereses. Ellos perpetúan la ilusión de que los valores sociales se determinan empezando desde cero. Lo hacen con palabras vacías como libertad, patriotismo y democracia. Lo que está vigente en todo el mundo son noticias manipuladas por y para la clase dirigente. Ellos producen los libros, los periódicos, los programas de televisión, las películas, la educación y el ocio. Y todo esto, a su vez, condiciona gran parte de nuestro comportamiento y valores para mantener las cosas tal como son. Dicho de otra manera, tenemos una sociedad establecida que funciona para unos pocos y que marca nuestros valores para mantener las cosas tal y como están. Y lo más importante es que cuando el objetivo de las corporaciones es el beneficio, la toma de decisiones no favorece a las personas o al medio ambiente, sino que beneficia la adquisición de riqueza, propiedades y poder. Por ejemplo, si tu país se interesara por ti realmente, no externalizaría puestos de trabajo por salarios más bajos en otros lugares. ¿Qué pasaría si todo el dinero del mundo desapareciera mientras existan tierras cultivables, fábricas, personal técnico y otros recursos? Podemos construir todo lo que queramos para cubrir todas nuestras necesidades. El proyecto Venus promulga que con el ingenio de hoy en día podríamos fácilmente superar la escasez, que es la causa de la mayoría de nuestros problemas, como las guerras, la corrupción y la conducta aberrante. Podríamos lograr esto mediante la implementación de una economía basada en recursos. Es un concepto totalmente diferente a todo lo conocido. No tiene nada en común con el socialismo, el comunismo, el capitalismo o el fascismo.
En pocas palabras, una economía basada en recursos utiliza los recursos en lugar del dinero, y todas las personas tienen libre acceso a cubrir sus necesidades sin utilizar dinero, crédito, trueque, impuestos o cualquier otra forma de deuda o servidumbre. Todos los recursos del mundo son patrimonio común de todos los habitantes de la Tierra. La verdadera riqueza de una nación no es su dinero, sino sus recursos y la gente que trabaja para eliminar la escasez hacia una sociedad más humana para todos. Si esto sigue siendo confuso, considera lo siguiente. Si un grupo de personas estuviera atrapada en una isla con dinero, oro y diamantes, pero esta isla no tuviera tierras cultivables, pescado o agua potable, su riqueza sería irrelevante para su supervivencia. El dinero no es lo que la gente realmente necesita, sino más bien el acceso a las necesidades de la vida. En una economía basada en recursos, los recursos se utilizan para mejorar la vida de las personas. Si gestionamos nuestros recursos sabiamente, podemos abastecer las necesidades de la vida y proveer un nivel de vida muy alto para todos. Esto puede ser difícil de creer, pero incluso los más ricos de hoy en día tendrían un nivel de vida mucho más alto en una economía basada en recursos. Cuando la ciencia y la tecnología se liberan y están a disposición de la sociedad para mejorar la vida de las personas sin restricciones de dinero, mercado o patentes, entonces podremos empezar a saber lo que significa ser humano. En una economía basada en recursos, se enseñaría a los niños a resolver problemas, en lugar de las profesiones parasitarias utilizadas en el sistema monetario, que no contribuyen al bienestar de las personas. Hablamos de ámbitos como publicidad, seguros, bienes inmuebles, derecho, banca, política y ventas, por nombrar algunos. Espero no haber ofendido a nadie con esto. Cuando los recursos de la tierra se compartan, no habrá necesidad de ejército. Esta profesión salvaje podría ser fácilmente superada en una economía basada en recursos. Estas personas son amaestradas para ser máquinas de matar. Qué maravilloso sería si todos fueran educados para ser solucionadores de problemas y enseñar la manera de superar las diferencias entre naciones sin violencia. Cuando todos los recursos de la tierra se gestionan y comparten como patrimonio común de todos los habitantes del mundo, las barreras artificiales que separan a las naciones no serán necesarias. La invasión de países para robar recursos será una cosa del pasado, y es por esto que invadimos otros países. No es para instaurar la democracia o la libertad. Sino para conseguir recursos o mano de obra barata. En una economía basada en recursos, en vez de pelearnos los unos con los otros por los escasos recursos, trabajaremos para resolver problemas comunes, como el riesgo de las enfermedades del corazón o el cáncer, los tsunamis, los terremotos y cosas por el estilo. Recordad que casi todos los nuevos conceptos fueron ridiculizados, rechazados y criticados cuando se presentaron, especialmente por los expertos de la época. Todas las nuevas ideas para las mejoras sociales, tales como los derechos de la mujer, los derechos de los negros y el trabajo infantil, han sido recibidos con gran resistencia. Durante la época de los hermanos Wright, los distinguidos científicos de la época escribían libros exclamando ¿por qué el hombre no puede volar? Los hermanos Wright no leyeron estos libros, siguieron adelante y construyeron el avión. Cuando la ciencia se aplica con interés por lo humano y por el medio ambiente a la forma en que vivimos,
podemos fácilmente crear abundancia para todos. Eventualmente, se entiende que la mayoría de los criminales que llenan nuestras cárceles son el resultado de la necesidad de adquirir dinero y propiedad en una época de escasez, a menudo artificial, del sistema monetario. Los niños mirarán hacia atrás y se preguntarán por qué no pudimos ver las limitaciones de este sistema ofensivo. Ser civilizado es un proceso continuo, no hay utopías ni fronteras últimas. Todo cambia y está en continuo proceso de evolución social. Los países que tratan de inmovilizar y mantener las cosas tal cual son serán superados. Gracias. Oh, please. No, they can't. Go ahead, try that. Can you hear me now? ¿Me oyen ahora? ¿Me oís? Muy bien, voy a decir muchas cosas y voy a molestar a muchos de los que estáis aquí. No estoy buscando vuestra aprobación, sino que estoy aquí para defender al mundo, a las personas, frente a la sociedad, frente a la dirección que está asumiendo nuestra sociedad, es decir, la destrucción del entorno, la guerra y muchas otras cosas que son dañinas para las personas. Lo primero que quiero deciros es que el lenguaje que utilizamos se diseñó hace cientos de años y por eso es tan difícil hablar. Porque decimos cosas de manera automática, sin pensar. No pensamos cuando hablamos. Voy a daros un ejemplo. Una persona te puede decir que tengas una semana fantástica, pero no te dicen que tengas una buena vida. ¿Por qué te dicen solo que pases bien el fin de semana? El mundo en que vivimos es un mundo curioso. Se basa en la fisiología, pero también en las mentiras. Lo que dicen muchas veces los políticos sabemos que no es verdad. Lo que dicen los supuestos demócratas. Los políticos nos dicen cosas que nos gusta oír. Había una vez en que la gente pensaba que la Tierra era lisa, plana, y los políticos decían, hey, vosotros, podían haber dicho, es redondita y un poquito achatada, pero no, los políticos no te dicen eso. Si aquí todo el mundo se cree que la Tierra es lisa, pues van y te dicen lo contrario, es redonda y te vamos a decir por qué. Pero no es su negocio, no es su tarea, la de entenderse con la gente, la tarea de los políticos, porque la verdad hiere, la verdad duele. Bien, vamos a hablar un poquito de la historia de los seres humanos. Cuando hablamos de historia, te dicen en la escuela que las plantas crecen. No, de hecho, las plantas no crecen si no tienen sol, terreno, agua, humedad y muchas otras condiciones. La planta por sí misma no va a crecer. Ni tampoco podrá crecer un ser humano, porque el ser humano necesita carne, verduras, alimentos y muchas otras cosas. Y, por supuesto, consumimos vida para perpetuar la vida. Cuando nos comemos un pavo, un pollo o una rana, incluso, estamos hablando de tejidos. Hablamos de ética muchas veces porque nosotros nos planteamos el origen de todas estas cosas. Hace años ya había mucha gente que intentaba encontrar el origen, ¿no?, de todas estas cosas. Y se imaginaban que había un tipo por ahí arriba, un tipo que estaba allí sentado en su trono, construyendo estas figuritas de arcilla, ¿no?, el hombre y la mujer. Y luego les da un precioso jardín, el Edén, y va y moldea la serpiente, ¿no? Una serpiente que iba en vertical, Fijaos, una serpiente andando en vertical y que les tienta, ¿no?, a comer la comida del conocimiento. Y aquí la palabra Eva, que viene en inglés de la palabra evil, la palabra mal.
Pero bueno, es la mujer ni tiene el mismo salario ni el mismo tratamiento, aunque las cosas están cambiando lentamente, ¿verdad?, para las mujeres. Bien, pensemos en un Dios que ama a todos, que sabe todo, que es omnisciente. Yo una vez le dije a un ministro, ¿no cree usted que Dios insultó a Jesús? No, solo antes de que lo crucificasen, cuando dijo, Padre, perdonadles, porque no saben lo que hacen. Y Dios dijo, ostras, yo no sabía lo que se estaba armando ahí abajo. Dios es quien nosotros queramos que sea hoy en día. La enseñanza de la religiosa, ¿no? La Biblia, no matarás. Pero luego decimos, los viernes y los sábados sí, ¿no? La Biblia dice, ama a tu enemigo. Y si un tío va y te pega, ponle la otra mejilla. ¿Os ha pasado algo parecido en una manifestación? ¿Qué pensamos del cristianismo? Me preguntaron una vez. Bueno, me parece que está muy bien siempre que lo interpretemos todo entre paréntesis. Nunca he encontrado a esa persona, ¿no?, que te lo dé todo, que se vaya por ahí, que no establezca la guerra, que no juzgue, porque la Biblia dice, no juzgues porque te juzgarán. Y todos cotilleamos y hacemos nuestros complots, todos juzgamos. La Biblia está cargada de historias fantásticas. Dios se enfadó tanto con el mundo que no le gustó lo que había fabricado y se enfadó tanto que dijo, bueno, Noé, búscate un arca y pon una pareja de animales. Y es ahí de donde surge el oso polar, la jirafa. Cogió una pareja de cada animal. Si hubiese hecho eso, el planeta tendría 1 milla de largo, ¿verdad? O imaginaros quién limpiaba la porquería de ese barco, del arca de Noé. ¿Quién se encargó de limpiar toda la basura? Moisés también, que abrió los mares para dejar paso a los judíos. Dios dijo, ¿por qué no les dijo Dios, mira, os paso al otro lado directamente, no tenéis que cruzar el Mar Rojo? Bueno, si sabes todo, no tienes que decirle nada a tus seguidores, lo sabes todo. Si uno tiene un tumor que está sufriendo, ¿no? Y Dios lo sabe, ¿qué es lo que hace el hombre? Incluso en las iglesias de Dios encontramos fotos de ángeles con alas, ¿os imagináis? Las alas son cosas humanas, no divinas, son cosas que tienen los pájaros. Y por supuesto Dios creó a Satán. ¿Cuál era su tarea? La de Satán, la tentación. ¿Quiénes estáis ahí amenazando la vida? Satán es alguien que te alienta a hacer cosas en contra de Dios. Pero Dios te quiere. ¿Y quién sabe todo? Dios. Dios te quiere. Y si no sigues las enseñanzas de la Biblia, te quemarás en la hoguera eterna. No durante 2 años ni 3 años, para toda la eternidad, para siempre. ¿Ese es un Dios piadoso o un psicópata? Y hay gente todavía que sigue creyéndose todo ese rollo. Yo creo que la gente tiene que aprender a vivir juntos en armonía y en paz. Ese es el trabajo a realizar. Y no lo va a hacer la Iglesia. La Iglesia ha estado por ahí siglos, años. Incluso si el Papa viene a visitarnos en América, viene y nos dice, Dios bendice este país. Cuando va a China, él va y señala al país equivocado. Dice, aquí, China, no bendigas a China, bendice. Cuando va a Chile, apunta hacia el otro lado, como si la tierra fuese plana. El Papa nos ha dado cuenta de que no es plana la tierra. Hay algunos que se autodenominan amantes de la naturaleza. Vienen y me dicen, soy amante de la naturaleza. Aquí seguro que hay muchos amantes de la naturaleza. Es decir, que amáis a los tornados, los terremotos, los tsunamis. Estáis enamorados de la enfermedad, porque la enfermedad también es algo natural. Nadie puede ser un amante de la naturaleza, porque la naturaleza puede ser buena, pero también terrible. Las enfermedades, las epidemias matan. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué los hijos sufren los pecados de los padres? Y luego
vinieron los científicos y les preguntaron a ellos por qué muere la gente. Esa es la pregunta más difícil y la respuesta más difícil, tener que decir no sé. Y entonces esos científicos se fueron de caza, empezaron a trabajar mucho, se dieron cuenta de que había unas mosquitas que vivían sobre las ratas y que crearon esas plagas, las plagas de la Biblia. Tenemos aquí a esos animalitos, las ratas y las mosquitas, que ya estaban en la Biblia. Sin embargo, Dios no ha aumentado de manera natural la producción agrícola, ¿verdad?, en la cantidad de alimentos. Y sin embargo, todo está ahí, todo ha estado ahí todos estos siglos. No saben nada de nada. Y lo mismo sucede con los políticos. Espero que haya algunos políticos aquí que aprendan alguna lección. Los políticos saben absolutamente nada. Si le preguntas a un político, ¿cómo frenas la guerra? Pues no lo saben. ¿Cómo generas comida para alimentar a los pobres? No lo sé, no sé nada. Intentadlo 100 veces, no os van a responder. Preguntadle a un político, ¿cómo enciendes? ¿Cómo arrancas un automóvil? No lo saben tampoco. Me pregunto cómo arrancan sus coches, porque no saben. Deberían estar al frente mismo de la tecnología. Cuando ahora coges un avión moderno con unas líneas aéreas muy modernas, el piloto muchas veces va de esta manera, de esta otra. Y es el navegador, el que está al lado del copiloto, el que sabe dónde llevarte. Ellos sí que saben, el piloto y el copiloto, pero los políticos no saben nada de nada y nosotros los elegimos porque los colegios de hoy son un verdadero fracaso, un rotundo fracaso. No nos enseñan a vivir, no nos enseñan a encontrar el significado de la vida. No nos enseñan a relacionarnos los unos con los otros, no nos enseñan cómo amar. Y lo digo muy en serio. ¿Cuántos de vosotros, de todo lo que hayáis hecho en vuestras vidas, cuántos os han enseñado esas cosas? No veo que ninguna mano se levante. A veces nos amamos, a veces nos odiamos. El amor es una cosa que fluctúa. Incluso si estás casado, puedes amar a tu mujer a veces, otras veces muy poquito, otras veces muy, 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 muy poquito. Y te preguntas, ¿cómo narices me habré casado con ella? O sea, que es como un tren que va arriba, abajo, es algo que fluctúa, ¿me entendéis, verdad? Si queremos un mundo mejor, tenemos que levantarnos, mover el trasero y conseguir que las cosas sucedan. Y no rezar. Hagámoslo. Jesús dijo, trabaja, el trabajo te hará digno. Y recuerdo que un religioso una vez me dijo, intentamos hacer que este mundo sea mejor, pero mi reino está ahí arriba. Jesús dice, yo viviré en la tierra como si viviera en los cielos. Ahí arriba no hay dinero, no hay sociedad privada, no hay estratificación social. Entonces la gente no conoce todo. Ellos leen la Biblia, recitan sus sermones durante cientos y cientos de años y siguen sin entender muchas cosas. La Iglesia Católica de América solía hacer bendiciones con el agua bendita a los soldados, ¿no?, cuando se iban al frente. En Italia, los católicos hacen lo mismo, tiraban agua bendita en los tanques, ¿no?, al armamento. ¿Cómo podemos hablar en un mundo que se ha vuelto loco? ¿Cómo podemos decir, lo único que tienes que hacer es leer la Biblia? Y bueno, muchas veces vemos que la gente no lleva puesta la Biblia, ¿verdad? Solo aquellos cuando van a mostrar las apariencias, no a guardar las apariencias, a mostrar sus vestidos nuevos en la iglesia. Todo esto es un mito. Y al gobierno, sin embargo, le preocupa mucho cómo vivimos y cómo pensamos. Y se las arreglan para sacar del colegio ciertos libros, ¿verdad? Y solo nos enseñan cómo podemos llegar a ser mecánicos, electricistas, ingenieros, pero no nos enseñan de cara al futuro. Si sobrevivimos, ¿no?, si vivimos en el futuro, no nos enseñan cómo podemos generar una educación multidisciplinaria. Es decir, no solo tienes por qué ser médico, ingeniero, doctor, sin conocer la historia de la Tierra, la rotación del planeta, lo que nos hace comportarnos como humanos. Hoy en el colegio te dirán que
Algunos son perezosos, otros pueden pensar. Todo eso son mentiras, todo eso es un montón de porquería, de estupideces. Si desde pequeño te hubiesen criado los cazadores del Amazonas, tendrías mucho más talento. Y si fuese a tu cabaña a verte, te diría, ¿por qué tienes 5 cabezas reducidas? Porque, bueno, yo quiero tener 20 como mi hermano. Esas serían tus preocupaciones, ¿verdad? Tienes 5 cabezas reducidas, pero querrías tener 20. Imagínate que has nacido en la Alemania nazi, Hitler. Entonces tú serías un nazi y no conocerías nada más. ¿Cómo podemos decir que la cultura nos moldea? Si nos crían para odiar, ¿es culpa tuya? Es lo que te han enseñado, ¿no? Y eso es lo que significa no juzgues y no serás juzgados. No sabemos lo que determina la conducta de una persona. ¿Son los nazis malos? No, nadie es bueno ni malo. Somos reflejo de nuestra cultura. Si no sabéis lo que quiero decir, imagínate que te crías en Australia. Te hablarían así. How are you, mate? Es el acento australiano. How are you, mate? Si naces en Irlanda, te dirían, how are you, chaffy, mate? O otro diría, what's going on down there? ¿Vale? Son acentos diferentes en inglés, evidentemente. Si naces en Francia y vives en Francia durante 10 años y luego te vas a Alemania y pasas 10 años en Alemania, entonces tendrías un acento anglo-francés. ¿Me entendéis, verdad, lo que quiero decir? Y si tú, un tipo normal, un chico normal, te crían 6 mujeres que son femeninas, que se mueven de manera diferente, de esta forma, mueven así las manos. Hoy he visto un chico guapísimo. Bueno, pues tú hablarías exactamente igual que esas mujeres. No. Nacemos con prejuicios, con odio. Se aprende cuando tu madre te dice, tú eres católico. Cuando empezamos a ser retorcidos culturalmente, es la sociedad la que hace el daño. Nosotros no nacemos blancos o negros, pero si naces en el sur de los Estados Unidos y tienes un acento sureño, y sobre todo si estás en una región de un bajo nivel educativo, pues te van a hablar, hey, you hate me, nigga. Ese tipo está hablando por sí mismo o está hablando por su boca, la cultura en la que ha crecido. Es el entorno el que le da su dialecto, sus actitudes, sus gestos. Ninguno de nosotros somos personas libres, todos somos víctimas de la cultura. No me gusta mucho lo que estoy diciendo, tengo que decirlo. Pero es importante que sepamos esto, porque si no, de otro modo, no habría guerras, no habría militares, no habría un poder militar. Toda la gente que se encarga de la guerra en todo el mundo son verdaderamente estúpidos. No dan soluciones, crean problemas. Los vemos ahí cargados con sus armas, preparados, ¿no? Son las máquinas de matar gente con bombas. Son la gente, las personas las que pulsan el gatillo, las que lanzan el misil, es la gente la que provoca las guerras, la gente participó en la Guerra Santa, ¿no? Y ahora también. ¿Creéis en Dios? ¿En cuál? Me dijeron una vez, hay tantos tipos de Dios además. Aquellos que no conozcáis a Dios, bueno, pues podemos hablar del Dios judío. Sion, ¿no? El Estado sionista, ese Dios que quiere la venganza, el Dios de los judíos, no es el que pone la otra mejilla, ese Dios es diferente, el de los judíos. Bueno, puedes tener 25 dioses, ¿no? En algunas religiones, el Dios de la paz, como los romanos y los griegos, el Dios de la paz, el Dios del vino, el Dios del amor, etcétera, etcétera, los romanos, ¿no? Si te preguntan, ¿no? ¿Crees en Dios? Bueno, por ejemplo, los romanos, recordemos los romanos, ¿no? Que les ponían a prueba, ¿crees a Dios? ¿Crees en Dios? Con los primeros cristianos, ¿verdad? Y los leones. Iba toda la familia a ver esas actuaciones, ¿no? El león devorando al cristiano. El niño incluso decía, ¡ay, papá, quiero ir la semana próxima a ver los leones, cómo devoran al cristiano! Y el padre dice, ¿si te portas bien? Sí.
¿Dijo el papá que no? No, dijo que si le portaba bien. Hoy en día tenemos espectáculos como el boxeo, ¿no? Donde golpea una persona a otra y le daña el cerebro. Eso es normal en nuestra cultura, ¿verdad? Pero, sin embargo, es realmente estúpido. O si no, el presidente Truman. Él era vendedor de sombreros antes que presidente. ¿Sabíais que George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, tenía 300 esclavos? Hoy en día lo detendrían, ¿verdad? Y sin embargo, tiene toda la admiración. O el rey Salomón, que tenía miles de mujeres. Hoy sin duda estaría acusado de bigamia, ¿verdad? Todos los abogados estarían detenidos hoy en día también. Y los leones también, de la antigua Roma. Cuando pensamos en la gente, en las personas, pensemos también en las vidas que se han perdido. Por ejemplo, una chica, una dependienta de unos grandes almacenes. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Está utilizando su cerebro? No le favorece ir a trabajar, ¿verdad?, a esta chica durante 20 años, o personas que tienen que hacer trabajos tediosos, o todos los dependientes de esos grandes almacenes que están allí esperando a que alguien llegue y les compre algo. Si no me entendéis, pensemos en la Segunda Guerra Mundial. Se perdieron 400 barcos cargados de hierro, manganeso, cobre, muchos metales, y millones de personas murieron. Todo ese dinero no invertido en submarinos, portaaviones. No solo eso. Consideremos a Alemania y a Inglaterra, que estuvieron destruidas, bombardeadas, hasta que no quedó nada. Los hospitales. Con ese dinero podríamos tener hospitales por todo el mundo, podríamos haber curado el cáncer, las enfermedades coronarias. No eran estúpidos esos gobiernos, no fueron verdaderamente tontos los gobiernos que nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchas veces hay oposición entre los partidos políticos. Ese es el origen. Si tuviésemos una sociedad verdaderamente libre, tendríamos miles de partidos políticos, no solo dos, como en muchos sitios, y así el bien y el mal se crearon como conceptos artificiales por personas ignorantes. Bueno, malo, bueno, malo. Muchas cosas de las que hacemos hoy para las personas del pasado resultarían inconcebibles. Las cosas que hacemos hoy, por ejemplo. I'm not your enemy. Yo no quiero matar a nadie, no quiero asesinar a nadie, no quiero hacer daño a nadie. Los banqueros son personas crueles, te prestan dinero con interés. Y la Biblia dice, la usura es un pecado. Dar dinero para cobrar un interés es un pecado. O sea que hay muchos pecadores por ahí sueltos. No nos podemos permitir ser religiosos. Si trabajas en una fábrica, si tú trabajas en una fábrica y no compartes mis ideas conmigo y nos enfrentamos, no vamos a mantener la competitividad. Pero ahí está la competitividad. Luchamos por la competitividad, por ser competitivos, no por compartir nuestras ideas. El futuro no va a tener patrones. En el futuro no va a haber ideas corporativas. Esperemos. En los hogares siempre había una cosa que no necesitaba mantenimiento y que además no pertenecía al dueño de la casa. ¿Sabéis de qué estoy hablando? El teléfono del pasado que colgábamos, al que dábamos golpes, y era de la empresa de teléfonos y duraba toda la vida. Hoy, ¿qué te dura un móvil? ¿3 meses? Las cosas hoy se diseñan para que se rompan, para que se desgasten. ¿Me estáis entendiendo? Si yo diseño un neumático que dura 3 años, me lo van a comprar, pero no me va a dar negocio. Si construyes una casa y las luces se encienden y se apagan automáticamente, la gente te odiaría, sobre todo los que trabajan en las empresas, ¿no? Y de hecho, si ese negocio fuese verdaderamente rentable, no se externalizaría a terceros países, no se deslocalizarían las cosas. Lo bonito de los libros
es que muchas veces evitan que seamos conejillos de indias, pero la televisión no funciona igual, ¿eh? La televisión no produce ese efecto. Yo he visitado cientos de restaurantes y nunca encuentro un lugar donde descansar. Entender el mundo en el que vivimos es tan difícil. Y el mundo del que yo hablo es un mundo de una economía basada en recursos. Si pensamos en las tribus, sabemos que su tierra ha sido conquistada, tomada por las empresas, ¿no? Lo mismo que sucedió con los indios americanos, ¿no? Se mataron a miles y miles de indios y se mataron también a muchos búfalos, pero los indios se resistieron, algunos se resistieron. Y uno de esos indios fue, los soldados, a los soldados se les pagaba por matar indios. Te decían, pues tráeme sus cabelleras, ¿no? He matado a 10 indios. ¿Cómo obtuvo los Estados Unidos, California y New México? Pues mataron a los mexicanos originarios de aquel lugar. Siempre se ha dicho, ¿no? El sol nunca se pone en Inglaterra, ¿no? El Imperio Británico. ¿Cómo lo consiguieron? No les decían a los indios, venid, llevaros todo lo que queráis. No, matando. Y los españoles hicieron lo mismo, los griegos también, todos los grandes países son unos corruptos. Es algo duro de decir, pero es verdad. Hay un libro que se llama The New American History que habla justo de lo que se cree que es la verdad. ¿Creéis en la verdad? Me preguntaron, ¿qué entiendes por verdad? ¿Qué cosas? Pues mira, las cosas reales, esta superficie del reloj. Miró en el microscopio y veía valles y picos. ¿Es esa la realidad? Calentó más esa superficie del reloj hasta que vio otro nivel de la materia. Y ¿es la percepción la realidad? No, los humanos no somos conscientes, solo somos conscientes porque recibimos, somos receptivos, pero hay bacterias, cosas que no percibimos, ondas, y con ello, con los instrumentos, con el microscopio, ampliamos la conciencia humana. Me preguntan a veces, ¿puede una máquina ser más inteligente que su diseñador? Bueno, conozco a un tipo que diseñó una máquina que camina, una especie de robot que iba a 200 millas por hora, pero el diseñador sin duda no alcanza esa velocidad, ¿verdad? O por ejemplo, el diseño de una cinta transportadora con boquillas que van llenando en una planta envasadora las botellas. Está claro que el operario no va a poder ejecutar esa tarea tan rápido como la máquina. O cosas, mecanismos que son capaces de portar toneladas de peso. No, el fabricante de esa máquina no puede portar ese peso. Y la gente muchas veces se enfada con las máquinas. ¿Por qué? Porque cuando sale una nueva máquina y llega a la fábrica, el jefe llama a todos y dice, mira, tú ya no vas a tener que trabajar 4 horas, la máquina va a trabajar mucho más que tú, va a conseguir producción y a ti te vamos a reducir tu tiempo de trabajo. Y exacto, reducen la mano de obra, reducen la escala de los trabajadores. Y muchas veces el trabajo de los operarios cada vez es más rutinario. Hoy presionas un botón y sale el producto, pero a la gente en realidad se le está excluyendo, se le está apartando de la producción. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno quizá para algunos que no tengan muchas ganas de trabajar. Pero si el trabajo rutinario sin duda es negativo para el que trabaja. En muchos años yo predigo, o me han dicho también, que los médicos, los ingenieros se quedarán sin trabajo. Y puedes pensar, no, porque médicos siempre vas a necesitar, ¿no?
Podemos enviar un misil a Marte automáticamente en base a ecuaciones y, por tanto, podemos hacer otras cosas, ¿no? Como coger el coche e ir al centro. Pero el mundo que vivimos es artificial. No hace las cosas positivas para la gente, sino para las empresas, para las grandes corporaciones que son las que gestionan los países. Podemos pensar que vivimos en una sociedad democrática. Os voy a decir lo que es una sociedad democrática. El presidente se levanta, critica a otro país y después, sin embargo, invita a ese primer ministro y luego... bueno, esos dos presidentes en realidad son un par de gilipollas, básicamente, pero es como la religión, ¿no? Como ir a misa los domingos. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas religiones distintas. Tenemos que tener una imagen holística de conjunto, pero cuando empiezas a hablar de una sola religión ya no hay democracia. ¿Me entendéis, no? Os podría contar tantas cosas del mundo. Vamos a hablar de los barcos que transportan contenedores, que cuestan miles de millones de dólares y que, bueno, llegan a un puerto y van descargando un contenedor cada vez de manera automática. Lo hacen las grúas. Descarga el contenedor en otro vehículo o en el muelle y el vehículo se lo lleva a otro lugar. En esa misma sociedad, en esa otra posible sociedad podríamos descargar todo el barco de contenedores en una sola vez. O en la industria de la aviación. Por ejemplo, para aterrizar. En el futuro próximo, la parte de los pasajeros se desconectará de la parte motriz y será la que aterrice sin que la cabina tenga que aterrizar. Y la gente me dice, ¿de dónde vas a sacar todos los recursos para mantener a toda la población del mundo? Es algo muy sencillo si eliminas el concepto de propiedad. Es difícil de entender, sin embargo, porque todos hemos crecido con esa idea de que hay que ser dueños de algo. Y ese es el concepto clave, la propiedad. Cuando eres dueño de algo, tienes que defender ese algo. ¿Y qué haces? Pones rejas en tus ventanas para que nadie se meta en tu casa y te robe tus cosas. Si vives cerca de una catarata con mucha agua, ¿quién va a robar una botellita de agua? Es solo cuando no tienes agua, cuando estarías dispuesto a pagar por el agua. Hay inundaciones en toda América, en todos los Estados Unidos. No se ve ahí el beneficio. Esa agua se podría canalizar, se podría reconducir y almacenar esa agua. Tenemos inundaciones a diario en el futuro. Se podrían gestionar los huracanes, los tsunamis y otros peligros. Recuerdo Miami. El parte meteorológico decía, va a haber un huracán. Dejen sus casas y váyanse de Miami. Yo preguntaba a algunos de los conductores, ¿a dónde vais? No tengo ni idea, pero me tengo que ir de aquí. ¿A dónde iban? Si ideásemos un edificio como un cono invertido, de esta forma sería imposible que el viento se llevase la parte superior. En la parte superior habría un molino, una especie de generador eólico que mantendría la electricidad de las neveras, de los refrigeradores, y la comida no se deterioraría, no se pondría mala. A diferencia de lo que pasa en las situaciones actuales de tsunamis, de huracanes, la energía se corta inmediatamente. ¿Pero por qué no se hace esto? Porque no hay dinero, no se va a sacar beneficios. Vamos a hablar de otro ejemplo, el tabaco, los cigarrillos. Siempre produce cáncer, antes o después causa cáncer de pulmón, afecta al corazón. ¿Por qué permite el gobierno el cáncer? ¿Por qué permite que la gente fume cigarrillos? Porque sacan su beneficio, sacan provecho con los impuestos. Sabemos que el alcohol mata y que los conductores cuando beben se mueren y matan también a otros. ¿Separa eso? ¿Separa el alcohol? No, ¿por qué? Porque sacan partido. Los gobiernos
A los gobiernos no les preocupas tú, le preocupa obtener la máxima ganancia. Imaginemos que tú eres el dueño de una empresa farmacéutica y sabemos que hay una pastilla que ayuda a mantener la presión sanguínea baja. Pero, bueno, las empresas farmacéuticas muchas veces encuentran maneras de no curar porque sacan más dinero de otras formas. 2.000 millones de dólares para mí, ¿no? Soy yo el dueño de la empresa farmacéutica. Y es así como funciona el sistema monetario. Siempre hay corrupción. Los prostíbulos. Nosotros todos nos prostituimos o nos prostituyen. O, por ejemplo, en las telenovelas, ¿no? Tenemos cuando Chevy, la empresa, entró en la bancarrota, Obama cogió fondos públicos para alimentar a esos bancos que habían causado la crisis. Eso es corrupción en estado puro. ¿Cuál es la definición de un delincuente? Cuando la gente estudia criminología, ¿cuál es la definición de criminal? Uno que es corrupto. O cuando estás en el supermercado, ¿no? El que roba para comer, ¿es ese un criminal? O cuando la publicidad te dice, oh, este es el mejor producto. No, mentira, mentira, no es el mejor producto. ¿Está bueno ese alimento, el Chevy? Pues no mucho, está mejor el otro producto. La honestidad no es manifiesta, no se puede expresar en el sistema monetario porque si no te tiran del trabajo, si eres decente, si eres ético, si eres honesto. Las minas de diamantes Kimberley de África queman al año toneladas y toneladas de diamantes para mantener el precio del diamante. ¿Me entendéis, verdad? Queman, destruyen los diamantes para mantener su precio alto. O en la Segunda Guerra Mundial hubo bloqueos de materias primas de Sudáfrica, el caucho, se evitó la importación por parte de Alemania del caucho de Sudáfrica. Se crean problemas allí donde se pueden solucionar. O la bomba atómica, el gobierno dijo, necesito una bomba atómica, pues aquí la tienes. ¿Puedes llevar a un tío a la luna, poner al hombre en la luna? Sí, van y lo hacen. Pero ¿cómo se salva el planeta? ¿Cómo se consigue que el planeta sea un lugar mejor? ¿Cómo se evita la matanza? Recordemos, los soldados son máquinas de matar y matan, como digo, a otras personas en base a la propaganda, a la manipulación. Los soldados, yo cogería a todos esos soldados y en vez de hacerlos máquinas de matar, les ayudaría a solucionar problemas, a salvar las diferencias. O en nuestra sociedad no habría prisiones, no habría cárceles, porque se garantizaría el acceso a las cosas. Pensemos en las bibliotecas. Las mujeres, por ejemplo, bueno, imaginemos una biblioteca, perdón, no se necesitarían librerías. Bueno, al principio en el movimiento feminista, las mujeres no tenían derecho ni a leer. Entraban en la biblioteca y las expulsaban. Pero conforme se leía, se sabía más. Y siempre hay oposición a lo nuevo. Imaginemos que al lado de la biblioteca hay otra entidad en la que la comunidad entra libremente, saca el libro que quiere con total honestidad, lo devuelve. Al lado de ese local hay instrumentos musicales y puedes entrar libremente y coger el instrumento que quieras y practicar. Es mucho más barato hacer eso que meter a los pobres que los tienen que robar en la cárcel. Es una manera de evitar el crimen, los delitos. ¿Cuánto cuesta mantener a un
presidiario que robó un reloj. ¿Cuántos relojes cuesta mantenerle en la cárcel durante años, darle tratamiento, alimento? ¿Cuántos relojes costará su condena? Es mucho más fácil dar acceso a las cosas que meter a la gente en la cárcel por robar. O sea que en esa sociedad el acceso sería libre y no habría propiedad, no seríamos dueños de nada, tendríamos servicios, libros para nuestro libre uso. Todo está ahí para que lo utilices. Y ya no habría gente trabajando de forma totalmente rutinaria en las factorías en Florida. Hay un lugar que se llama Key Biscayne, una playa. Los domingos está abarrotada, totalmente abarrotada. Si todos los días de la semana se pudiese ir a la playa, nunca habría atascos en las autopistas, en las carreteras y además sería todo mucho más barato. Pero hay que hacer las cosas complicadas, construir pocos puentes para llegar a la playa, asignar fines de semana para el uso de la playa. Entonces lo que yo quiero hacer es abrir esa porción del uso y plantear dudas, preguntas. ¿Quién toma las decisiones? Cuando hagáis preguntas, haced preguntas concretas, específicas. No nos hagáis una disertación larga, como por ejemplo he vivido en Chicago durante 25 años, tengo una hija maravillosa, un niño guapísimo. No, haced preguntas concretas, específicas. Muchísimas gracias. First question. ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta? Take a microphone around. Sure. Vale, vamos a pasar al turno de preguntas, ¿vale? Ir levantando la mano, no ya. Vamos a ir de forma un poquito aleatoria, ¿vale? Para no seguir ningún orden, que es difícil, ¿no? Espero que lo entendáis. Tenemos unos compañeros por aquí, ¿vale? Que van a ir con unos micros, así que, pues bueno, intentar ser lo más específicos posibles y breves, ¿vale? Porque la traducción va a ser muy complicada, ¿eh? Bueno, la pregunta que yo quisiera hacer es la siguiente. Yes. Yeah, got it. Thank you. Se supone que, según el planteamiento, entendemos que la idea es crear un nuevo entorno que modifique la forma en la que entendemos las cosas. Y eso modificará nuestra forma de entender la realidad. Pero hemos modificado el entorno. Antes hemos hablado, por ejemplo, de la realidad, por ejemplo, un entorno distinto al nuestro, y en ese entorno también se generan y se crean dificultades. Entonces, ¿cómo podemos cambiar o cómo podemos descondicionar? ¿Cómo podemos alcanzar una libertad del condicionamiento si previamente no ha habido un conocimiento propio, un proceso introspectivo? ¿Se puede disociar lo uno del otro? Bueno, no tenemos que cambiar a todos. El mundo de hoy en día, el mundo de hoy en día está en las manos de muy pocos, de 100 personas, los que gestionan, los que controlan la energía. No hay que cambiar a todas las personas. Si cambiamos el entorno cambia a las personas.
las imágenes en movimiento, la televisión ya no serán las mismas. Tampoco. No sé si he respondido tu pregunta. No tienes que trabajar a nivel individual, tienes que trabajar sobre el entorno cambiará a la gente. Si te hubiesen criado los indios en un entorno indio, tú serías indio, ¿entiendes? Lo que digo es el entorno lo que te convierte en nazi, en comunista, en católico, es el entorno el que te convierte en esa persona, los valores de esa comunidad. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, yo quería hacer dos preguntas muy breves. Una, y darte las gracias por estar aquí, porque hace muchísimo tiempo que conozco el proyecto Venus. Bueno, primera pregunta al hilo de lo que has estado comentando sobre lo que has dicho del tabaco y del alcohol. ¿Tú serías prohibicionista? Esta sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, por lo que yo veo, por lo que he entrado en la página web, he leído, etcétera, etcétera, en algunos momentos me recuerda peligrosamente a Un mundo feliz, de Huxley. Eso es lo único que quería comentar, un poco que me he desarrollado. Si prohíbes las cosas, se dispara el consumo. Pero si no vendes tabaco para sacar beneficio, ya no hay necesidad de venderlos, esos cigarrillos. La cuestión es educar a la gente. ¿Qué pasa cuando fumas? Si realmente les muestras el deterioro del cuerpo humano, los daños, si les muestras el avance del cáncer, cómo uno muere a causa de distintas enfermedades causadas por el tabaco. Sé que hay muchas personas que quieren dejar de fumar. Hoy en día, en los Estados Unidos, tienes que pagar para recibir tratamiento y mucha gente no se lo puede permitir, no puede pagar esos tratamientos. Van a estos lugares, pagan y luego se reenganchan y ya no tienen dinero para volver al tratamiento. Lo mismo sucedería con las drogas. Yo creo que llegará un momento en el que la gente aprenderá viendo esas conductas, esos efectos tan perjudiciales, pero actualmente se vende tabaco porque se saca dinero. Y sí, a happy world, a brave new world. Yeah. They think this is like Huxley, Brave New World. Well, I can answer that. Huxley, Julian Huxley was all right. Aldous Huxley was not. People that write Brave New World, 1984, Atlas Shrugged, are all against the future because they're making money in this system. And when Hollywood makes movies on the future, the robot always chokes the designer. And you always have these Star Trek people killing each other with laser weapons. They haven't changed the people. They've changed the spaceships, everything else, but never the people. These books are done by artists that know nothing about science or sociology or why people behave the way they do. They're just made-up stories to make you afraid of organized global processes, you know, of the future. They try to keep things as they are. Most of these books and videos that are scare tactics about the future, they're like an extrapolation of the free enterprise system into the future, and they're horrifying, but they're nothing like the society that we're advocating. Is there a mic? Micrófono, por favor. Micro. Estas ideas, algunos dicen que estas ideas pueden llevar al inmovilismo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que avanzamos hacia la consecución de estos objetivos? ¿Podría repetir, por favor, tu pregunta? ¿Cómo podemos asegurarnos de que avanzamos hacia los objetivos del proyecto Venus? Es una pregunta excelente.
Cuando el dinero se elimine, ya no puedes utilizarlo como manipulación, medio de manipulación, ya no puedes vender drogas. Si el dinero existe en un sistema, se corrompe, pero si la gente tiene acceso a cubrir las necesidades de la vida, ya no roba. Y tampoco habría nadie que pudiera aprovecharse de las cosas o de las personas. No habría ninguna ganancia porque el acceso sería libre y gratis. No habría formas de gobierno, no serían necesarias en la sociedad de la que estamos hablando. Y se podría automatizar a mayor nivel. Una pregunta. Aquí se habla de eliminar el dinero totalmente para producir recursos, automatizarlo totalmente sin tener que cobrar dinero ni trabajar para ello. ¿Cómo se alcanzaría ese nivel si hoy en día requiere de trabajo humano remunerado para alcanzar los recursos? You know what he wants to know? Bueno, vemos que el desempleo está creciendo en todo el mundo, no solo aquí en España. Todos los países tienen mucho paro, muchos bancos han entrado en la bancarrota, en los Estados Unidos, en Inglaterra. Nunca había pasado esto cuando